Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy aquí en representación de los dos organizadores, de uno de los dos organizadores, que es en este caso el Colegio de Abogados de Morón. Muy, pero muy contento y agradecido por la posibilidad de participar en este espacio virtual que se nos ha dado tanto al doctor Sergio Torres y al doctor Ricardo Pacífico por la posibilidad de explicarnos y de acompañarnos de su experiencia, de su función, dos reconocidos juristas, pero además dos reconocidos funcionarios que han hecho una carrera más que reconocida. Para nosotros, además, tener entre nuestros expositores a un integrante de nuestra Corte, de nuestra Suprema Corte de Justicia, para nosotros tiene un valor esencial en un momento como el que estamos pasando, que nos acerque a nosotros a contarnos un poco su visión de esta problemática tan, pero tan actual, como es la problemática de las víctimas en el proceso penal. Creo que habla de una madurez de nuestras instituciones, de una necesidad de encontrarnos con los colegas y de encontrarnos con la gente para empezar a entre todos encontrar soluciones nuevas a algunos viejos problemas y algunos problemas que se van desarrollando en el periodo de mayor conflictividad que se va dando principalmente en nuestra zona, una zona de un conglomerado urbano de grandes dimensiones como es el conurbano bonaerense, donde encontramos una juxtaposición de personas, de clases sociales, de culturas y, por supuesto, la posibilidad de distintas formas de victimización, victimización por delitos de todo tipo, que van desde los simples accidentes de tránsito culposos a las situaciones de violencia más extrema. Todas ellas las padecemos de una forma u otra, todos los ciudadanos y los abogados, cuando nos decidimos a defender derechos de terceras personas, como lo hacemos en nuestra vida cotidiana, tenemos que enfrentarnos frente a una situación especial que es una legislación que no en todos los casos ha estado acorde a las necesidades de las víctimas. Lo sabemos, sabemos que hubo intenciones legislativas muy loables, algunas llegaron a tener un resultado legislativo y otras quedaron solo en proyectos. También sabemos que desde la organización del Poder Judicial hay todo un trabajo que intenta empezar a revisar la situación de las víctimas en el proceso penal, pensando ya no tanto solo en el poder punitivo, sino también en la llamada recomposición, en esa visión donde pensamos que el ciudadano que perdió algo, por supuesto no lo puede recuperar en toda su integridad, pero sí, al menos, puede ser parte de la solución en esa situación que se ha desbalanceado y quizás no vuelva a recuperarse del todo jamás, pero tiene mucho por hacerse. Por eso agradezco especialmente a todos ustedes por estar interesados en esta tarea tan difícil que es siempre volver a reflexionar sobre las cuestiones que siguen preocupando a la ciudadanía. Hoy por hoy seguimos viendo que el problema de la seguridad, que el problema de la delincuencia, que el problema de las víctimas sigue estando en la cabecera de las estadísticas de las cosas que más preocupan a las ciudadanas y a los ciudadanos de nuestro país. Y nosotros, los actores del derecho, abogados, jueces, funcionarios, que sabemos lo que pasa todos los días, estamos tan o más preocupados que la gente en común. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente en eso. Tenemos que trabajar
para obtener un resultado concreto. Por eso, escuchar a quienes saben realmente de esta temática y quienes además tienen un compromiso que han asumido desde su función y de la posibilidad de difundirlo, y les agradecemos justamente esa posibilidad de escucharlos, es que tenemos que aprovechar para poder crear, trabajar y ver esta temática todos los días, porque las construcciones no son construcciones de un día para el otro, no hay soluciones mágicas, no hay héroes aislados, sino hay una estructura de gente que todos los días trabaja para resolver los problemas de todos los días. En nombre del Colegio de Abogados de Morón, agradezco especialmente a la doctora Conti, a la que le voy a dar la palabra ahora, por supuesto al doctor Sergio Torres y al doctor Ricardo Basilico por esta posibilidad, al doctor Daniel Vico también por haber sido quien facilitó esta posibilidad, y voy a dejar de hablar porque no me vinieron a escuchar a mí, simplemente agradecerles y decirles que estamos siempre a disposición de los que hoy nos escuchan, pero por supuesto de aquellos que como ustedes han asumido este compromiso de buscar soluciones, y por eso se los agradezco. Le doy la palabra a la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón para que haga su presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Jorge. Para la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, que presido, es un honor oficiar estas jornadas. La verdad que Jorge ya hizo una apertura excelente, así que me voy a sumar a sus palabras. Únicamente quiero decir que, en lo personal, yo celebro la realización de estas actividades con esta temática. Particularmente yo soy defensora oficial penal, por lo tanto a mí me toca ver muy de cerca el rol de la víctima, y muchas veces creo que la víctima necesita ser mejor tratada y recibir mucha más información de la que se le da. Y creo que esto es importante, realizar estas jornadas, tener en cuenta estos temas tan complicados, porque no podemos dejar de lado que yo, como defensora oficial, el fiscal, el juez, hasta el imputado, eligen estar en el proceso penal. La víctima es la única que no elige estar en el proceso penal, motivo por el cual entiendo necesaria el tratamiento de su rol. Así que nuevamente celebro estas jornadas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Muy bien, entonces agradeciendo también a Mercedes sus palabras, le vamos a dar la palabra al primer expositor, al doctor Sergio Torres, volviendo a agradecerle su presencia. Bueno, buenas tardes a todos, qué lindo estar aquí. Es un gusto saludarlos. La verdad que bueno, quiero agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados de Morón, también a Mercedes, en carácter de presidente del Colegio de Magistrados y funcionarios del Departamento Judicial de Morón. La invitación, gracias Daniel, gracias Ricardo, gracias Juan, gracias a todos por el tiempo que dedicaron a organizar esta actividad. Actividad que habíamos pensado hace un tiempito, ¿no? La verdad que la habíamos hablado hace bastante y bueno, con esto de la pandemia no lo pudimos hacer en forma presencial, pero bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo de esta forma. Es uno de los, me parece, de los legados que tiene esta pandemia, esto de empezar a trabajar en forma virtual. Tiene alguna virtud muy importante que tiene que ver sobre todo con la inclusión. Permite que aquellos que no, por distintos motivos, incluso motivos de salud o motivos de trabajo, no pueden estar presentes en determinadas actividades, igual pueden participar en forma virtual. Así que tiene un trabajo de inclusión. Ahora con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que toda la actividad académica que hacíamos todo el tiempo era presencial y era restrictiva finalmente, porque estaba limitada a la gente que había podido trasladarse y estar presente en ese momento. De esta forma, bueno, es mucho más amplia, así que finalmente eso que pensamos en su momento con Mercedes y con Jorge, de organizar, no se pudo hacer presencial, pero bueno, nosotros la podemos hacer de esta forma virtual, así que bueno, es un verdadero gusto y honor que me hayan invitado tan prestigiosos colegios a participar de esta charla.
sobre todo porque es un colegio, tal como dijo Jorge, como dijo Mercedes, son colegios muy comprometidos con su comunidad, con la gente en el lugar donde viven. Lo mejor que tiene el sistema de justicia, que lo digo yo, son la gente que trabaja en distintos lugares, la gente que está en un lado, la gente que está en el otro, los abogados, los funcionarios, los magistrados, y creo en el trabajo conjunto que tenemos que hacer los que integramos el Poder Judicial y aquellos que están en la colegiatura. Porque en definitiva, cambiar las leyes, tal como decía Jorge, es fácil, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo, los legisladores se ponen de acuerdo, levantan la mano y cambiamos la ley. Lo difícil son los cambios culturales. Y los cambios culturales llevan tiempo, llevan esfuerzo y llevan o necesitan de compromiso, ¿sí? Y lo que estamos haciendo con esta organización, que lleva, por supuesto, además lleva tiempo, lleva esfuerzo, organizar este tipo de cosas, muestra el compromiso del Colegio de Abogados de Morón con sus asociados y con toda la comunidad a la que integra. Así que nuevamente agradecer y felicitar. Yo tengo unos minutitos, vamos a tratar de respetar los tiempos para hablar sobre la víctima. Vamos a hablar de alguien que no existió, durante muchísimos siglos no existió. Alguien a quien se le expropió, que fue expropiada del proceso penal. Si hay una palabra que puede definir el rol de la víctima en el proceso penal, es la expropiación. Hoy día podemos decir que cada vez más existen, no solamente en el plano legal, sino en el ámbito cultural, es decir, en los cambios que nosotros estamos imponiendo de las distintas estructuras dentro del Poder Judicial y dentro de los consejos profesionales, nuevas tendencias reformadoras imponiéndole un rol distinto del que tenían las víctimas o que tuvieron las víctimas Hola, No hola, se ¿se lo escucha? escucha, doctor. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. No arranco de nuevo, se escuchó una parte. Bueno, estábamos hablando entonces de alguien que no existía dentro del proceso penal y que habíamos caracterizado como un sujeto expropiado dentro del proceso penal. La víctima fue despojada brutalmente desde el primer momento de la aparición de las estructuras procesales creadas al calor de los estados nacionales, donde la pretensión punitiva se transformó en estatal y se abandonó la actividad paraestatal o privada, y fueron apareciendo distintos modelos que tienen igual como características el dejar de lado a la víctima. La víctima dejaba de participar, dejó de ser importante al momento de intervenir en el proceso penal. De hecho, en su momento se habló para limitar, cuando se empezó a hablar de la víctima en forma tangencial o en forma lateral, se empezó a hablar de la víctima, pero se la excluía a propósito, pensando en que en realidad lo que se estaba haciendo era proteger a la víctima, limitando la venganza, su venganza, y se invocaba el dolor a la víctima como una oportunidad para el no ejercicio del poder punitivo. Es decir, en definitiva, la víctima se la fue degradando a un puro signo habilitante del poder punitivo del Estado.
Finalmente, podemos decir que con los años este fenómeno fue cambiando y nosotros en Argentina tenemos algunos institutos que fueron en su momento novedosos y que hoy día gozan de muy buena salud legal en Argentina y que se han exportado a distintos países, y hablo específicamente del rol de querellante o de particular damnificado y querellante. Esto es importante porque le dio a la víctima varias cosas. Una, la posibilidad de participar activamente en el proceso, y otro, además, le generó un fenómeno de visibilidad. La víctima, si ustedes se fijan en todos los estudios criminológicos hasta la década del 60 del siglo pasado, la víctima era alguien inexistente dentro de la doctrina criminológica. Solamente se estudiaba al delincuente, digamos, por decirlo de alguna forma. Es decir, todo el trabajo teórico de los penalistas se vinculaba al delincuente, al imputado, al eventual autor del delito, y nada se decía de la víctima. La víctima simplemente era alguien que le había ocurrido algo y que inmediatamente de eso era corrida del proceso penal, porque había habilitado la intervención punitiva estatal y por lo tanto había dejado de ser importante para el proceso. Con lo cual, hoy podemos decir que la víctima que ha llegado, como decía Mercedes, en forma involuntaria al proceso penal, tiene un rol principal en el proceso, tiene un rol esencial en el proceso. Es así que hoy día, y esto es un fenómeno que se dio desde el punto de vista jurisprudencial, en este sentido hay algunas materias en las que los jueces van adelante de las leyes, y esta es una de ellas, en el que la víctima está en igualdad de armas con el Ministerio Público Fiscal, y cuando el Ministerio Fiscal decide no impulsar una determinada investigación o acusar en un juicio, si lo hace el particular damnificado o la querella, igualmente esto tiene valor y permite la continuación de la pretensión punitiva que deja de ser estatal para transformarse en privada. Esto es interesante porque esto marca además un activismo por parte de los jueces que le da a la víctima, la pone en un rol central dentro de la actividad de las partes en el proceso penal. Y desde otro lugar, esta visibilización de la que hoy hablábamos nos permite lograr pensar y de esta forma empezar a hacer este cambio cultural del que veníamos hablando. Nosotros aprendimos una obviedad, que no hay delitos sin víctimas. Y esto es una obviedad, pero sin embargo, si ustedes agarran todos los libros de los últimos 4 siglos, el delito siempre fue sin víctimas. La víctima jamás apareció. Entonces, todo el trabajo, y por eso además felicito como otra vez a los organizadores, porque este trabajo es un trabajo básicamente cultural. Básicamente cultural. Por supuesto que la víctima tiene una participación hoy día, como dije, dentro del proceso penal, en una faz como querellante, es decir, la faz acusadora o el mantenimiento, la persecución punitiva, pero también participa en las soluciones reparadoras en algunos delitos. Ustedes saben lo que dice el artículo 76 bis del Código Penal en cuanto a la probation, es decir, que requiere de la intervención de la víctima para la eventual suspensión del juicio a prueba. Es decir, la víctima empieza a tener un rol central y es un rol reconocido. Se le establece además la gratuidad en el proceso. Los distintos ministerios establecen centros de asistencias a la víctima.
Las víctimas participan en las moligeraciones, en los arrepentimientos, participan activamente en todos los actos que tienen que ver con o se relacionan con la coerción personal. Participan en los acuerdos patrimoniales y se les reconoce el derecho a un tipo de resarcimiento, y además tienen el derecho a ser permanentemente comunicadas todas las actividades que realizan las otras partes en el proceso. Esta lógica, y en este sentido nosotros podemos decir que tenemos numerosas normas en materia penal dentro de nuestro país, tienen su base en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, cuando en la reforma del año 94 se estableció este bloque constitucional de los derechos humanos, y dentro de este bloque se marcó precisamente este rol central que tienen el derecho o los derechos y garantías de las víctimas o de las personas víctimas de delitos. Tan es así que existe una ley, que es la ley 27.372 del año 2017, que es la ley de víctimas, que todavía es una deuda de la provincia, que todavía no la tenemos sancionada, está en discusión. Entiendo que este año va a formar parte del debate legislativo. Es necesario que se establezca precisamente una norma de esta característica para establecer los distintos derechos y garantías que están receptados muchas veces a nivel jurisprudencial y tienen que estar reconocidos y establecidos a nivel legislativo. Y esta ley debe incluir, tal como lo hace la ley nacional, 3 aspectos que son centrales. Uno tiene que ver con la rápida intervención, otro tiene que ver con el enfoque diferencial, y el tercero con la no revictimización. Cuando hablamos de rápida intervención, hablamos de las distintas medidas que el Estado debe realizar a la víctima, medidas de ayuda, de atención, de asistencia, de protección. Cuando hablamos de enfoque diferencial, entendemos que todas estas medidas tienen que ser realizadas de acuerdo al grado de vulnerabilidad de las víctimas y tienen que ser realizadas, tiene que haber una atención personalizada por los distintos aspectos, los distintos expertos en la materia. Sobre esto vamos a volver un poquito un poquito más tarde. Personas, si la víctima es un niño, es una niña, es un adolescente, es una persona con discapacidad, problemas de salud mental, personas mayores, es decir, hay un montón de enfoques que deben ser diferenciales según el tipo de víctima de la que estamos hablando. Y finalmente, el tercer aspecto que tiene que ver con la no revictimización, es decir, el establecimiento de distintos protocolos, de distintos mecanismos para evitar que la víctima siga sufriendo, siga revictimizándose, es decir, que siga padeciendo el dolor físico, el dolor emocional, el dolor psicológico que significó haber sido delito, y que esto siga ocurriendo. En este sentido, la ley contempla la aparición de 3 tipos de víctimas, de acuerdo a las doctrinas modernas. Se habla de la víctima directa, que es aquella que es directamente ofendida del delito, o el cónyuge, los convivientes, los padres, los hermanos, tutores, guardadores, etc. Las indirectas, cuando, por ejemplo, se trata de un delito cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieran un vínculo, o cuando, si el ofendido hubiera sufrido la afectación psíquica que le impide ejercer sus derechos, o si el ofendido hubiera sufrido una afectación física que le impida ejercer sus derechos. Y el tercer tipo de víctima es la víctima difusa o colectiva. Esto es interesante porque aparece finalmente, y esto está previsto incluso en un proyecto de reforma legislativa que tiene nuestro Código de Procedimiento de Provincia, que fue presentado en su momento en la legislatura, donde se habla de la víctima, como dije, colectiva o difusa, y que esto ocurre cuando se traten de víctimas cuyo delito, ¿sí?, tenga una afectación no a las personas en forma subjetiva o determinada, sino a las personas en forma indeterminada.
Esto ocurre, por ejemplo, con la víctima por ejemplo, los delitos ambientales, por poner un ejemplo. Es decir, aparecen estas tres categorizaciones que muestran tres formas de afrontar la problemática de la víctima y del reconocimiento que el Estado le tiene que hacer a cada una de ellas. Por supuesto que cuando hablamos de tres tipos de víctimas, de la víctima directa, de la indirecta y de la difusa, hablamos de cuál tiene que ser el trato, cómo todo el acceso a la información en la causa, a ser mínimamente molestado, a salvaguardar su intimidad, a darle seguridad, la eventual recuperación de efectos sustraídos cuando ocurra, la posibilidad de participar en los actos que, como dije antes, que impliquen algún tipo de restricción o de reducción o afectación de la coerción personal, la eventual planteos de la realización de reclamos sin demora por parte del Estado, tener asistencia, en los casos de violencia doméstica, la eventual exclusión rápida del hogar del victimario, etcétera, etcétera. Es decir, son todas situaciones que a nivel legislativo se han venido dando, se están presentadas y aprobadas a nivel nacional, pero nos debemos todavía en provincia la sanción de esta ley, a pesar que el Código de Procedimiento también trae un montón de normas vinculadas con estos aspectos, pero me parece que tenemos que discutir, porque además el sancionar esta ley es una forma de revalorizar, de visibilizar o de seguir visibilizando y dar esta lucha, que no es una lucha solamente legislativa, sino, como dije antes, una lucha cultural. Dicho esto, yo quería mencionar en la segunda parte de la charla, y como últimos aspectos a tratar, algo que lo dije lateralmente, pero que a mí me parece que es central, porque cada delito tiene sus particularidades y cada víctima tiene sus particularidades. Esto implica que cada delito y cada víctima, por lo tanto, debe tener un abordaje individual, porque cada víctima tiene problemas particulares. Es decir, no es lo mismo cuando hablamos de delitos sexuales, de delitos contra la vida, de violencia de género, delitos en el que tiene víctimas menores, víctimas incapacitados, lo que ocurre con las víctimas de los delitos de lesa humanidad, delitos de violencia familiar. Es decir, cada delito tiene sus particularidades, y en esto radica precisamente la indispensable formación y capacitación que debe dársele a todos los operadores del sistema, y este es el rol central que cumplen los colegios de abogados y los colegios de magistrados, en la formación de todos nosotros, en la capacitación, para trabajar ante estas problemáticas que presentan distintos desafíos, claro. Simplemente para mostrar como ejemplo, con esto, para marcar dos o tres situaciones, por ejemplo, en los delitos de trata de personas, la víctima tiene una particularidad que es su vulnerabilidad. De hecho, el propio Código Penal lo reconoce en su artículo 145 bis, donde se habla específicamente de la trata, en el que incluso el propio consentimiento de la víctima no tiene valor. Es decir, tan vulnerable es la víctima que el Código le priva de legitimar el delito que está sufriendo. Y a partir de ahí, todos los artículos del Código, la explotación de la prostitución, la promoción o facilitación de la prostitución y demás, todos contemplan distintas situaciones que se relacionan con la asistencia a esta víctima vulnerable. De hecho, sabemos que hay protocolos, el protocolo de Palermo, distintas leyes nacionales que forman parte del bloque constitucional de los derechos humanos, en el que obligan al Estado a, por ejemplo, a proteger la identidad y privacidad de las víctimas, a facilitar la participación de las víctimas en las actuaciones,
a garantizar la seguridad física, la posibilidad de obtener una indemnización, ofrecer asistencia social y protección a la víctima, darle asistencia médica, asistencia en materia lingüística y de traducción, asistencia jurídica, psicológica, rehabilitación, formación profesional, educación, es decir, toda esa problemática vinculada con la trata de personas requiere de un abordaje diferenciado de otro tipo de delitos. Lo mismo ocurre si estamos hablando de violencia familiar, por ejemplo, para poner simplemente como ejemplo, el resguardo de la identidad, la asistencia letrada, la posibilidad de que existan personas de confianza al momento de que la víctima haga la denuncia y cuando realice otras actividades jurisdiccionales, la protección de los datos de los denunciantes, el derecho a expresar y ser escuchada en sus opiniones, e incluso en algo que es interesante y que a mí me parece central y que es transversal a todas las víctimas, que tiene que ver con el lenguaje. Nosotros tenemos un problema de origen, los abogados, que es nuestro lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje que nos lo da la facultad gratis. Yo soy profesor universitario, así que me hago cargo de eso. Y nosotros desde chiquitos vamos incorporando un lenguaje, un metalenguaje, en realidad, en el que usamos palabras difíciles, usamos arcaísmos, usamos latinazgos y usamos un montón de construcciones lingüísticas que no se usan en ningún lado y que nosotros no la usaríamos en ningún otro lado que no es en una resolución judicial. Simplemente esto para poner en contexto esto que estoy diciendo. Hace un tiempo estuve en Necochea dando una charla y hablábamos sobre el lenguaje claro, y cuando terminó se me acercó una colega que me contó que un abogado amigo de ella había recibido a una señora que estaba requiriendo asistencia. Y le contó que, bueno, ella estaba separada de su marido y que tenía 2 hijos y que, bueno, que ella tenía muchos problemas económicos y que el marido no le estaba pasando la cuota alimentaria que correspondía. Entonces, bueno, el abogado la escuchó. Cuando terminó todo el relato, le dijo, bueno, señora, mire, a mí me parece que lo único que podemos hacer ahora con su marido es ejecutarlo. Y la señora no dijo que no. Dijo, bueno, no será mucho, doctor. No dijo que no. Dijo, no será mucho. Esto en realidad muestra sí, a mí me causó mucha gracia en realidad, porque el cuento era que no es que ella dijo, ay, no, qué barbaridad, mire lo que está diciendo. No será mucho. Era nada más que una deuda, lo podemos arreglar de otra forma, pero muestra cómo nosotros tenemos, en la época de la grieta, que se habla tanto de la grieta, cómo tenemos un muro infranqueable entre nosotros los abogados y la comunidad. Y en definitiva, yo entonces lo digo a los funcionarios judiciales, que nosotros cumplimos un rol, así como lo cumplen los abogados. Nosotros damos un servicio de justicia desde dos lugares. Y cuando nosotros hablamos con este metalenguaje, lo que hacemos es, hablamos endogámicamente, hablamos para nosotros mismos. Nos estamos hablando a nosotros y no le hablamos a la persona a la que va dirigida la resolución. No le hablamos al imputado y no le hablamos a la víctima. Entonces, cuando nosotros dejamos de hablarle a esa persona que está peleando por sus derechos, que está peleando por la justicia de sus propios derechos, no estamos cumpliendo un adecuado y debido servicio de justicia. Ese servicio de justicia es ineficaz y por lo tanto es malo. Esto también nos puede llevar a otras charlas que tienen que ver con la comunicación, es decir, nos lleva a distintos lugares, porque el lenguaje es nuestra herramienta, así como los carpinteros trabajan con martillos y clavos y serruchos, nosotros trabajamos y vivimos con las palabras y de las palabras. Entonces, esto también es importante, y esto se plantea además en todas las discusiones, en todas las charlas y en todas las leyes donde se discutan temas
de víctimas se habla que la víctima tiene derecho a comprender lo que se está resolviendo, porque si no lo entiende, no lo puede criticar, y si no lo entiende, no lo puede aceptar. Es decir, tiene que tener el derecho de comprender, tiene el derecho de comprender lo que se está resolviendo. Entonces, esto parece que es un tema lateral a la víctima o a las partes en el proceso, y sin embargo es un aspecto central de la intervención de la víctima en el proceso. Por suerte, todas las reformas que hemos recibido en los últimos años en materia penal, en materia procesal penal, todas, ustedes ven que incluyen normas de oralidad. Si hablamos de, por ejemplo, el juicio oral, que por primera vez obligó al juez a hablar con un testigo o con el imputado o con la víctima cara a cara, que no es abogado, entonces le tiene que hablar. Absolutamente, doctora. Le está hablando a alguien, ¿sí? O la reforma que hubo con el juicio por jurados, en el que el propio código establece que las instrucciones que el juez le da al jurado tienen que ser en un lenguaje claro y accesible. Es decir, esa idea que nosotros tenemos, esa imagen del juez diciendo algo, el abogado escuchando y el cliente al lado, diciéndole al oído, doctor, ¿qué está diciendo el juez? ¿Qué está resolviendo? Y el abogado le dice, cállate, después te explico, no me distraigas. Esa imagen es incompatible con un Estado democrático. Es absolutamente incompatible. Para que se entienda, nosotros hablamos de fojas cuando nadie habla de fojas. ¿Sí? Eso tenía sentido en la época, en el español antiguo, cuando no existía la H. Hablamos fecho tal cosa. Los jueces fallan. ¿A usted no le da la idea de cuando los jueces fallan, parece que están avisando que se van a equivocar? ¿No? Yo siempre siento, los jueces tendrían que resolver. En realidad los jueces hallan, culpable o inocente. No, nosotros fallamos. Así que esto simplemente es una muestra nada más de lo que, de esta idea que es transversal al proceso penal y es central cuando hablamos de las víctimas. Otro concepto vinculado con esto y que se relaciona con la víctima desde otro lugar, tiene que ver con la víctima testigo o el testigo víctima. Es decir, este es un concepto que históricamente nosotros lo estudiamos en la facultad dentro de los delitos contra la integridad sexual, que son llamados delitos de sombra, que normalmente se realizan en la intimidad o fuera de la luz pública, pero que ahora se han ampliado, ¿sí?, a un montón de situaciones en el que la víctima además es testigo. Esto movilizó y generó un montón de discusiones doctrinarias, y hoy día entiendo que mayoritariamente a nivel doctrinario y jurisprudencial sobre todo, se acepta, se contempla y se da pleno valor a la declaración de las víctimas cuando participan como testigos en el proceso penal. Yo incluso en su momento colaboré con la redacción de un protocolo para el tratamiento de víctimas testigos en el marco de procesos judiciales. Que es esto, digamos, un protocolito, no es muy largo, en realidad es una guía para llevar adelante de cómo los jueces y los fiscales deben tratar a estas víctimas para evitar la revictimización y permitir que participen como testigos y que puedan contar lo que percibieron a través de sus sentidos.
Un último aspecto, solamente para mencionar el caso de los distintos tipos de víctimas, para remarcar este concepto, y como dije antes, obviamente no pretendo ser abarcativo porque hay tantas víctimas como delitos, con lo cual tendríamos que empezar con cada uno de los bienes jurídicos y a cada uno tiene su víctima. La violencia de género, también como otra mirada de cómo se debe analizar a esta víctima en forma individual. Y esto implica un abordaje interdisciplinario, no solamente desde el aspecto penal. De hecho, la ley Micaela, y esto que es obligatoria su capacitación y la formación para todos los funcionarios, magistrados y empleados de la provincia de Buenos Aires, del Poder Judicial, es una ley que no crea tipos penales, es decir, no fue necesario crear tipos penales acá. Ya teníamos los tipos penales en el código. Es un trabajo que tiene que ver con la prevención, tiene que ver con que efectivamente no ocurran estos hechos. Entonces ya aquí hablamos, como ven, estamos hablando de distintos abordajes individuales respecto a la víctima, que este es el centro de mi charla, porque nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de violencias invisibles: culpabilizar, humillar, despreciar, ignorar, desvalorizar, chantajear emocionalmente, y violencias visibles: forzamientos, violaciones, agresiones físicas, gritos, insultos, abusos sexuales, femicidio. Es decir, este implica un abordaje individual que diferencia a la víctima de violencia de género de otro tipo de víctimas de otros delitos. Y esto obliga a la realización al Estado y a todos los operadores judiciales de distintos estándares para una adecuada reacción, primero punitiva y después de asistencia a la víctima. Yo ya estoy con mi tiempo cumplido. Yo en este sentido quiero remarcar entonces dos conceptos. Por un lado, que la víctima no solamente tiene reconocimiento, ha tenido y tiene reconocimiento doctrinario, jurisprudencial y legislativo, sino que además ahora estamos en un proceso de cambio cultural, no solamente legislativo, sino de cambio cultural, que se realiza porque es costoso y es esforzado a través de capacitación y formación, y esta tarea que nosotros estamos haciendo es la visibilización de las víctimas. Es, por supuesto, una tarea central del Poder Judicial, porque en definitiva el Estado le tiene que dar a la víctima una respuesta porque a la víctima se le violó el derecho más sagrado que tenía, que es el derecho a no serlo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora le vamos a dar la palabra a Ricardo, pero antes de hacerlo, quiero aprovechar la oportunidad para, además de agradecerte a vos esta exposición que fue muy clarificadora y muy útil y muy rica, agradecer la presencia. Tenemos magistrados locales como el doctor Fabián Cardoso, la presencia también de la doctora Marianela Gifeli, también, bueno, miembros de nuestro colegio como el presidente del Tribunal de Disciplina, el doctor Iván Pose Martínez, director del instituto, la directora del Instituto de Penitenciario, la doctora Ana María Canal, bueno, no quiero, la doctora Susana Monti también, hay mucha gente muy interesada, la doctora Beatriz, estoy mal, González, gracias, ahora me vino a la mente. Bueno, todos ellos, por supuesto, ya lo hemos presentado al doctor Juan Navarro, que es el vicepresidente, o sea,
hemos nucleado porque la temática y la importancia de los expositores ha traído a esta charla a toda la gente que realmente le interesa este tema, ¿no? Así que agradecidos a todos por su presencia y también a gente de la comunidad que también tiene interés en la temática de la víctima. Bueno, le damos la palabra, si así lo parece, al doctor Ricardo Basilicó, a quien le agradecemos también su apoyo. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor, un verdadero placer. Agradezco muy especialmente al doctor Jorge Frega por esta invitación en el querido Colegio de Abogados de Morón. También así a la doctora Mercedes Conti, presidenta de la Asociación de Magistrados del Colegio de Magistrados de Morón. Al doctor Jorge Rossi, de Sijuso, que junto con el doctor Daniel Vico, querido amigo y colega, han permitido la posibilidad de que hoy nos podamos juntar aquí. Y también no quiero dejar de agradecer especialmente el poder compartir la mesa con un excelente jurista, tal es el doctor Sergio Torres, pero fundamentalmente un amigo de muchísimo tiempo, al cual le tengo afecto personal y un cariño entrañable. Así que realmente el agradecido soy yo, y muchas gracias a todos los que están participando de esta temática, que si bien ha cobrado actualidad, lo que llevamos más de 35 años en el Poder Judicial, no fue poca la lucha para que se reconocieran los derechos de las víctimas, aquellas víctimas que veíamos en los tribunales, desde empleados de mesa de entrada que éramos, hasta ahora, sufrientes, llegar, plantear su problema, no ser entendidas, y poder brindarles ahora herramientas específicas para poder llevar adelante sus derechos. La violencia, voy a comenzar, o voy a dividir la charla en dos partes, una parte de violencia de género, esencialmente, y otra, la violencia de género, pero específicamente en lo que hace a la trata de personas, que considero que es la esclavitud del siglo XXI. Conforme lo expresa básicamente la doctrina nacional, la doctrina extranjera, el concepto de género alude a un conjunto de características y comportamientos, como a los roles, funciones, valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de socialización mantenidos y reforzados por la ideología de instituciones patriarcales. Este es un concepto, sin embargo, que no es un concepto abstracto ni universal, en tanto se concreta en cada sociedad de acuerdo a contextos espaciales, a contextos temporales, a la vez que redefine constantemente a la luz de otras realidades, como la clase, la etnia, la nacionalidad, la habilidad, entre otras. En lo que hace a los derechos esencialmente de las mujeres, una vida libre de discriminación y violencia, cabe decirse que en el marco del derecho internacional, como lo ha muy bien remarcado el doctor Torres, de los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres es una premisa sobre la que se apoyan los instrumentos internacionales. No voy a mencionar todo, pero básicamente la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Organización de los Estados Americanos, pasando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, el bloque constitucional dado por el artículo 75, inciso 22, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Y entonces así, en una sociedad democrática, se exige básicamente un riguroso respeto a los derechos individuales. Este es un principio inexcusable. La igualdad, básicamente ante la ley, solo es posible en la medida en que estos derechos, cuya base actual de sustentación se enmarca en el derecho internacional de los derechos humanos, sean equivalentes al género humano. La violencia contra las mujeres no solo importa una grave violación a los derechos humanos más básicos, sino que claramente representa un obstáculo a toda pretensión de conformar una sociedad igualitaria y una sociedad democrática.
Así entonces, debemos decir que la protección integral contra la violencia de género, nuestro país reconoció esta problemática relacionada con la desigualdad de género y a raíz del artículo 75 y 22 le otorgó jerarquía constitucional a los instrumentos que protegen básicamente los derechos humanos, entre ellos la Convención de Eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Así, entonces, la Convención de mención tiene por objeto básicamente erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad respecto de la dignidad humana. Es de vital importancia para reforzar la mentada convención. En el año 1994 se firmó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, conocida básicamente como Convención de Belén do Pará. Y en la mencionada convención de eminente relevancia, los Estados partes convinieron a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar, erradicar dicha violencia, ya que se ha tomado conciencia de la discriminación que sufren las mujeres, centrando todos los esfuerzos para modificar los patrones socioculturales y finalmente obtener la igualdad de sexos. Entonces, aceptar que el instrumento internacional establece que debe ser erradicada todo tipo de violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada. La víctima, en muchos de los casos, queridos amigos, lo es de hostigamiento, de violencia física, violencia psíquica, que muchas veces, digamos, como también lo expresaba el querido Sergio, nuestros ordenamientos sustantivos deben adaptarse. Se habla de violencia física, aquello que no encuentra marca, entonces a veces no es considerado delito. Y lo que la violencia psíquica es inmensurable en dañosidad. ¿Sí? Digamos, nosotros decimos aquella lesión leve, la lesión leve, digamos, que no supera los 30 días de incapacidad laboral, ya son términos antiguos, porque el daño psicológico, el daño psíquico que se produce en la víctima puede llevar a una lesión grave, por más que, digamos, sea mínima la lesión física. Y esto debe ser mensurable porque entonces nos encontramos de víctimas de mayor gravedad. La víctima en muchos de los casos lo es, como decía, de hostigamiento, de violencia física, pero esencialmente física, mostrando al victimario casi un absoluto desprecio por la integridad, la psiquis, el desarrollo personal, digamos, y la vida misma de la víctima. Entonces, aquí cabe detenernos en lo que creo que es la esclavitud, que decía antes, del siglo XXI, que es la trata de personas. El delito de trata de personas, digamos, que está en nuestro ordenamiento dado actualmente de la última legislación del 19 de diciembre del 2012, abordado en el artículo 145 bis y 145 ter en cuanto a una figura básica y una figura calificada, y que también es llevado en países vecinos, tal como el caso de Perú o en España, como en el artículo 177A, representa un atentado contra la libertad. En nuestro ordenamiento también es un delito contra la libertad. O sea, pero también afecta la dignidad humana y constituye una grave violación de derechos humanos. Por eso nos encontramos ante un delito pluriofensivo, o sea, de clara connotación en cuanto a la violencia de género. ¿Por qué? Porque se afectan, digamos, respecto de la mujer y específicamente sobre niñas, niños y adolescentes, que es el universo donde se va a centrar la figura de trata, derechos tan esenciales, tan básicos como la salud, la educación, la identidad y específicamente la libertad. Y se relaciona con otro delito o con otros delitos, tal por caso el tráfico de migrantes, y entonces lo congloba a la trata de personas en un delito de crimen organizado. ¿Por qué? Porque traslada las fronteras, porque es un delito pluriofensivo, porque no aborda únicamente o no daña únicamente la libertad de la persona, sino que va más allá, afecta la dignidad, afecta su integridad sexual, afecta la fe pública en muchos casos. Por eso es que los delitos son agravados por la participación de funcionarios que muchas veces producen o facilitan la salida o ingreso de las personas con documentos apócrifos o falsificados, y entonces se viola otro o se vulnera otro bien jurídico protegido, tal vez la fe pública.
y ha tenido, tal vez así, digamos, el primer caso en Brasil, el caso Fazenda Verde, que no me voy a extender, por supuesto, pero que digamos, un fallo bastante interesante, en el cual, digamos, se está estudiando y hemos participado junto con el doctor Torres en foros académicos en los cuales discutimos el tema de la trata de personas como delito imprescriptible, como delito de lesa humanidad. Y entonces, en este marco de situación, en este marco de actuación, que podemos decir, se dan las convenciones internacionales que dan apoyatura. No me voy a referir, por supuesto, a todas, pero básicamente para enunciar la convención o el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, la Convención sobre Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, que básicamente, digamos, extrae de allí un concepto esencial, que es la protección integral del niño. Digamos, en cuanto a, digamos, y además la conexión que tiene con los protocolos facultativos, este interés superior del niño. La Convención de Belén do Pará, que mencionábamos antes, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y esencialmente también la regla de Brasilia que hacen al acceso a la justicia, al acceso que debe tener la víctima, y por eso es importante la reforma de los ordenamientos procesales en pos de dar mayor beneficio a la víctima en cuanto a la representación, en cuanto a su acceso, en cuanto a la posibilidad de poder tener la participación adecuada y que merece la víctima en cada uno de sus roles, en cada uno de sus casos, en cada una de sus situaciones. Entonces allí nos encontramos en que la trata de personas tiene acciones, tiene fines y tiene medios. Digamos, porque el fin de la trata de personas son tres tipos de fines que ahora los vamos a dar. Primero nos vamos a detener brevemente en el tema de las acciones, que es el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o la acogida de la víctima. Digamos, de los que nos habla tanto la figura del artículo 145 bis en su figura básica, como 145 ter cuando se refiere a las figuras cualificadas. Por supuesto que ha sufrido una reforma en este sentido cuanto se refiere al consentimiento, que brevemente me voy a referir después. En cuanto a los medios, claramente esta persona, la persona víctima de trata lo puede ser a través de amenazas, del uso de la fuerza, de la coacción, del rapto, del fraude, del engaño. Son factores comunes denominadores que hacen específicamente al aspecto objetivo de la figura de trata, al abuso de poder, al abuso de situación de vulnerabilidad. No nos olvidemos que se trata de un delito contra la libertad, que el actor o el autor o el sujeto activo de la figura básicamente se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima. Y entonces ahí vamos a los dos aspectos centrales que hacen o los tres aspectos centrales que hacen a la explotación. Una explotación específicamente sexual, una explotación, o sea, que nos lleva además a trabajos forzosos, a esclavitud específicamente, la explotación para servidumbre y la explotación también para extracción de órganos o tejidos. Entonces, esto conlleva específicamente a un elemento esencial, que es que el consentimiento de la víctima aún mayor no va a eximir de punibilidad al autor. Esto es básicamente porque al tratarse de un delito contra la libertad, el consentimiento de la víctima, o sea, no puede excluir de punibilidad al autor porque nace absolutamente viciado ese consentimiento. Queridos amigos y amigas, yo lo que les quiero dejar también son algunos datos específicos, únicamente para que lo pensemos. Estimamos que 2.5 millones de personas es el número de víctimas de trata. La mitad de ese número, la mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años, conforme las normativas de la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito, la UNODC. Y por otro lado, también debemos incluirlo, como decíamos antes, dentro del crimen organizado. ¿Y por qué? Porque
monto de dinero que mueve la trata de personas, digamos, junto con el tráfico de migrantes, junto con el tráfico de drogas, nos lleva a un número inmensurable en una cifra, pero específicamente la trata, el mercado ilícito se estima que mueve 32 billones de dólares. Ahí entonces volvemos al sistema interno, donde nuestra ley, la ley 26.485, la ley de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, al igual que lo que ocurrió con el delito de trata de personas, la concepción de violencia de género fue cambiando a lo largo de los años. Y la nueva ley, entonces, reconoce y establece qué se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, acción o omisión que de manera directa o de manera indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basado específicamente en una relación desigual de poder, afecte en modo alguno su vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, como así también su seguridad personal. Y quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado, digamos, como violencia institucional o por sus agentes, y se considera violencia indirecta también, digamos, como un concepto novedoso a los efectos de que la propia ley, a toda conducta, acción u omisión, o disposición, o criterio, o práctica que resulte discriminatoria y que ponga a la mujer en desventaja respecto del varón. Debemos, para ir concluyendo, tenemos que tener en cuenta cuáles son los tipos de violencia. Los tipos de violencia, claramente, tenemos la violencia física, digamos, la más fácil de identificar, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño, riesgo, digamos, y todo tipo de maltrato o agresión. La violencia psicológica, digamos, que debemos profundizar mucho más, debemos indagar puntualmente para establecer esto y debemos determinarlo. La que causa un daño muchas veces irreparable, que es el daño emocional, la disminución de la autoestima, que perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, que busca degradar, por supuesto, y controlar sus acciones, sus comportamientos, sus creencias, pero además que resulta de la indiferencia, del abandono, de la explotación y la limitación, por supuesto, que se produce en su psiquis, y esto produce muchas veces daños que son irreparables. La violencia sexual, digamos, que está dado específicamente en el ordenamiento penal, pero que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con el fin de producir o de decidir voluntariamente, o sea, decidir en la voluntad de la persona acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, a través de coerción, del uso de la fuerza, del uso de la intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata, por supuesto, que veníamos hablando. La violencia económica y patrimonial, que opera sobre la perturbación de la posesión y tenencia o propiedad de los bienes, así como la pérdida o sustracción o destrucción de instrumentos o elementos de trabajo. También no debemos dejar de pensar, aunque parezca abstracto, la violencia simbólica, que es a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos, signos que transmita o reproduzca dominación o desigualdad. Por último, cabe destacar que la ley también prevé los tipos de violencia. Quizás la más común, o la que más vemos en la vida cotidiana, es la violencia doméstica contra las mujeres, desgraciadamente. Aquella ejercida contra mujeres por un integrante del grupo familiar. Digamos, digo, desgraciadamente, no solamente por la ocurrencia, sino por la frecuencia. Digamos, y en esto tiene que estar muy presente el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, digamos, los organismos de contención, a los efectos de la prevención específica. Y además
que produce un daño a la dignidad, al bienestar, a la integridad física, a la integridad psicológica, a la sexual, a la económica, o sea, contiene todas las violencias que habíamos hablado anteriormente. Así también la violencia institucional contra las mujeres, que es aquella realizada a través de los funcionarios, de los profesionales, de personal o de los agentes de cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas básicas y que ejerzan los derechos previstos específicamente por las normas vigentes. La violencia laboral, digamos, que lamentablemente se da en muchos de los casos en los ámbitos de trabajos públicos o privados y que obstaculiza el acceso claro a un empleo, a la contratación, a un ascenso, a la estabilidad. La violencia contra la libertad reproductiva, muy lamentable, aquella que vulnere, o sea, todo el derecho a las mujeres a decidir libre y responsablemente, digamos, el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la propia normativa, la ley 25.673, y por otro lado, la violencia obstétrica, que muchas veces se da, y así también la violencia mediática contra las mujeres, aquella publicación, difusión de mensajes e imágenes también estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o de manera indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, o las injurie, las difame, las discrimine. Así también la utilización de mujeres, adolescentes, niñas o niños en mensajes o imágenes pornográficas, legitimando entonces la desigualdad de trato y construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores, por supuesto, de violencia. Esto es, queridos amigos, en síntesis, digamos, no solamente los tipos de violencia, sino la forma de manifestación de la violencia. Estamos en la obligación de brindar desde el Poder Judicial un servicio cada vez mejor. Desde los estamentos del Estado de poder prevenir este tipo de acciones, pero es una responsabilidad de todos. Y solo resta mencionar que el alcance otorgado a cada uno de los conceptos definidos o intentados definir en esta breve charla, previamente analizados de manera conjunta, no como aportes aislados, permitan afirmar la íntima relación entre el delito de trata de personas y la violencia de género, sin descuidar que nos encontramos en ambos casos, digamos, unidos ambos entre sí, ante flagelos que debemos tener el pleno compromiso de poder combatir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ricardo. La verdad que fue un gusto escucharte. Es muy interesante todo lo que has planteado, sobre todo sobre las víctimas de violencia en sus distintas formas. Estamos realmente preocupados por eso, porque no encontramos una respuesta, si bien la Corte Nacional hace rato ya ha generado una oficina específica tratando de este tema, y sé que hay esfuerzos desde la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es un flagelo demasiado grande, que tiene demasiadas aristas y que realmente no podemos encontrar un plan integral que lo abarque en todas sus formas. Va a haber que trabajar mucho en ese sentido. Pero bueno, agradezco mucho tu participación. Nosotros teníamos previstas que si alguna pregunta tuvieran para evitar todo el intercambio y la demora que pueda significar, si la pueden hacer por vía del chat, las vamos a recibir por este medio y bueno, y se las transmitiremos a los expositores. Yo para empezar tengo una pregunta para el doctor Torres, si de alguna manera le parece bien la transmito. La idea de un proceso más inclusivo, donde la víctima tenga mayor participación, también ha circundado esta idea. Nosotros hemos firmado desde el Colegio de Abogados hace un tiempo un convenio con el Ministerio de Justicia para asistencia a las víctimas, pero la verdad es que los mecanismos no han sido ágiles, inclusive se han destinado recursos que no se han aplicado en su totalidad o no han llegado conforme a como corresponde, y muchas veces notamos que
que hay trabas de orden de circuito, ¿no? La combinación entre la actividad del Ejecutivo, los colegios de abogados y la justicia a veces se traba bastante. Yo no sé si quizás generar una figura permanente, como se ha pensado en algún momento, de un defensor específico de víctimas, puede ser una salida, o cualquier otra alternativa que pudiera generar un recurso específico pudiera llegar a servir. Es una consulta, por supuesto, no tiene sin más que preguntarte tu opinión, ¿no? Y me parece que todas las herramientas son buenas, ¿no? Me parece que todos los mecanismos son buenos. Sí, nosotros tenemos un problema que no tenemos muchos recursos, entonces los pocos que hay que saberlos administrar, hay que administrarlos con racionalidad y tienen que cumplir el objetivo. Entonces debemos ser muy celosos en ese aspecto, ¿no? Porque en una sociedad en la que tenemos tantos problemas económicos, que la plata que va dedicada a un ámbito no llegue, es casi una tragedia, sobre todo cuando estamos hablando de estos temas tan sensibles, de estos grados de compromiso y de asistencia a las víctimas. Parece que lo único que nosotros no podemos permitirnos como Estado, como colegios profesionales, legisladores, jueces, es desamparar a la víctima. La víctima tiene que estar permanentemente acompañada de distintos lugares. Así que todas las propuestas son buenas. Todas estas ideas me parece que son interesantes. Y yo creo que la discusión que se va a plantear este año, como decía, de la ley de víctimas de provincia, que es una deuda de la provincia para con las víctimas, me parece que debe incluir todo esto que decís vos, me parece que debe incluir toda esta discusión sobre cómo se instrumenta, cómo se hacen los mecanismos ágiles, es decir, acá tiene que haber un debate que no tiene que ser meramente declamativo. No hay ninguna duda que las víctimas hay que apoyarlas, hay que acompañarlas y hay que asistirlas. Lo que tenemos que tener son mecanismos reales y efectivos, no burocráticos, es decir, no generar estructuras burocráticas que se lleven los recursos. Es decir, me parece que la discusión que se va a dar este año, entiendo yo, va a ser una oportunidad para todos, ¿no? Para estar ahí, discutir y sacar la mejor ley. Yo creo que en este sentido, y esto excede obviamente el tema víctima y lleva a cualquier discusión de tipo legislativo, no me quiero extender en esto, pero nosotros tenemos que insistir fuertemente en la intervención de los colegios profesionales, de abogados, de magistrados, de las universidades, de todos los que hacen al quehacer y al saber penal en la participación en las reformas penales. En las reformas penales y en las reformas procesales, por supuesto. Y esto, yo me acuerdo alguna vez, 1910, estoy hablando hace una vida atrás, 110 años atrás, se sancionó una ley, que es la ley 7029, que es la ley de defensa social, que modificaba la ley de residencia, una ley que era una locura demencial, una ley peligrosista, bueno, no importa. Y si ahí hubo un debate parlamentario, porque esa ley se sancionó en un día, porque era una ley de emergencia, una ley emergencial, no de emergencia, es una ley penal emergencial, con todas las lógicas. Y en la discusión parlamentaria, y esto está en el debate parlamentario, un legislador pidió la palabra y dijo, miren, yo la verdad no soy abogado, pero entiendo que acá está en juego numerosas garantías constitucionales, se detenía a alguien sin orden de juez, sin intervención de abogado, sin que haya cometido ningún delito, y se lo podía mantener detenido en prisión sin tiempo y ser incluso expulsado del país sin intervención de ninguna actividad, de ninguna autoridad jurisdiccional, abogado o familia. Es decir, una locura, ¿no? No importa. Pero él decía, todo esto, a mí me parece que hay algo que está mal, ¿por qué no le preguntamos a los profesores de la facultad? En realidad, esto podríamos hoy llamarlos a los distintos actores del quehacer y saber penal.
Universidades, colegio de magistrados, colegio de abogados y demás. Y el miembro informante le contestó, ¿sabe lo que pasa? Y esto es textual. ¿Sabe lo que pasa, señor senador? Que si nosotros hacemos eso y le preguntamos a los profesores de la facultad, ellos saben. Y entonces, si le preguntamos, nosotros vamos a tener que hacer lo que ellos dicen, porque ellos saben. Y al final, las leyes, ¿quién las hacen? ¿Ellos o nosotros? Esto pasó hace 110 años atrás, pero se mantuvo, o se mantiene, salvo honrosas excepciones, hasta la fecha. Es decir, nosotros quizá esta también sea una oportunidad para poner en perspectiva que nosotros necesitamos canales permanentes con la legislatura, en el caso de la provincia y en el caso de la nación con el Congreso, para participar activamente todos los colegios, tanto de abogados como de magistrados, de las universidades, participar en las reformas porque enriquecen, permiten los matices, permiten ver distintos puntos de vista. Me parece que, perdón que me extendí un poquito con la respuesta, pero me parece que es una oportunidad, ¿no? Tenemos que aprovecharla. Por supuesto, además ahora se anuncia una posible reforma judicial a nivel federal y que nosotros, los abogados, no tengamos una participación directa en ella es preocupante, esperemos que eso no pase. Pero ya tiene una primera aprobación de una Cámara y nosotros tuvimos una participación muy minúscula, apenas se nos consultó para que habláramos 10 minutos y creo que eso no es productivo. Más allá de que pueda compartir muchos de los aspectos de la reforma, yo creo que muchos de ellos son sanos, lo cierto es que siempre hay algo para aportar, los que saben. No sé, Jorge, si vos tenés ahí alguna consulta de la gente a través del chat. Bueno, empecemos por, primero, enorme cantidad de felicitaciones, hasta de algún exalumno de 1999, le va a pedir un autógrafo seguramente algún día. Y tengo un par de consultas, mejor dicho, voy a juntar dos consultas que hace la doctora Teresita Amores, que son un poco consulta y un poco afirmación. La doctora Amores es una aguerrida penalista de Morón, y ella plantea, por un lado, dice, lo más complejo es cuando la víctima es testigo principal y la justicia muchas veces no lo protege. Hay muchas fallas en la ley de protección de testigos. La pregunta podría ser si ustedes consideran eso, de que hay fallas en la ley de protección de testigos que desprotegen a los testigos. Y junto con eso, en otra intervención, plantea un tema que también es compartido por la doctora Coso Villafañe. Dice, ¿qué sucede cuando somos los abogados víctimas de amenazas o violencia en el ejercicio de nuestra profesión? ¿Quién debería protegernos? En realidad son dos temas distintos. Uno es relativo a si ustedes consideran que hay fallas en la ley de protección de testigos, y el otro, bueno, si se les ocurre alguna reflexión sobre el otro tema de las amenazas que los colegas sufren, en mi caso no hago penal, en el ejercicio de la profesión, sobre todo cuando se ocupan de temas penales. No sé quién de los dos quiere recoger el guante o si lo dejan en el suelo. Un comentario respecto a la primera parte. Me parece que obviamente que la ley es perfectible, pero el problema me parece que no es un problema legal. Me parece que nosotros tenemos un problema, como dice la doctora, pero no es un problema legal. ¿Okay? Este es un problema cultural que los jueces deben pensar a la víctima desde un lugar distinto del que lo piensan habitualmente. Esto me parece que... y ojo, esto ha ido cambiando en los últimos años, no es algo que estemos específicamente mal, en realidad estamos mal porque estamos aspirando a más, estamos mucho mejor que hace muchos años, mucho mejor, pero obviamente es insuficiente. Todo lo que se hace en materia de delitos es mucho, pero es poco. Y
la víctima no solamente en cuanto a la asistencia, que muchas veces es insuficiente, sino además incluso la propia valoración del testimonio en el proceso penal. Hay un montón de sentencias que descartan la declaración del testigo porque fue víctima del delito. Esto contraviene todos los conceptos modernos de víctima, del rol de la víctima como testigo, como parte del proceso. Pero esto ha ido, me parece que no quiero ser especialmente optimista. Sí me parece que hay que estar alerta, pero me parece que hay un cambio, un muy lento cambio cultural, pero que está ocurriendo. Es decir, me parece que no tengo una respuesta asertiva, pero sí me parece que estamos en un proceso. Estamos en un proceso de reconocimiento. Parece que estamos en un proceso de reconocimiento. Sí, yo comparto plenamente lo que dice Sergio. Toda ley es perfectible y debe, o sea, por supuesto, podemos estudiar, y más allá de existir la propia normativa, vemos que día a día se van generando situaciones. No podríamos resolver a través de la ley cada caso puntual, porque estaríamos haciendo casuística. La normativa es para resolver situaciones generales e ingresar puntualmente en cada uno de los temas. Pero creo que ha sido un avance, creo que se puede seguir avanzando, creo que se puede perfeccionar y se pueden incluir las temáticas. Y respecto de la segunda pregunta, en cuanto a el rol del abogado, sí, nos pasa como a los magistrados que estamos absolutamente expuestos. Esto podrán también dar solución no solamente el Poder Judicial, sino también los propios colegios de abogados en cuanto a la protección que hace a la profesión. Y me consta específicamente que los colegios de abogados han dado debida protección a los abogados de la matrícula que ejercen su profesión y que muchas veces han sido víctimas de agresión, así como también algunos magistrados. Bueno, otra pregunta. Ahora en el chat están haciendo algunas menciones justamente a este tema respecto de la intervención en casos de amenazas a letrados. Pero quería pasar otra pregunta totalmente distinta de la doctora Ana del Cerro. Ella dice, teniendo en cuenta el protagonismo de la víctima, ¿cómo evalúan la aplicación del enfoque restaurativo en el sistema de justicia? Esa sería la pregunta concreta. ¿Cómo evalúan la aplicación del enfoque restaurativo en el sistema de justicia? Si necesitan alguna ampliación, la buscaremos a la doctora en todo caso. De la experiencia que yo tengo de la aplicación de la justicia restaurativa y de la aplicación de la reparación integral, nosotros tenemos, tanto en el tribunal que integraba con anterioridad como el tribunal que integro actualmente, una visión de dar amplia participación a la víctima. Muchas veces la víctima no quiere restablecer el conflicto, sino quiere solucionar el conflicto. Entonces uno debe tener, o sea, como obligación, el rol de juez pacificador. En tanto en cuanto la víctima desee esta solución. Y en muchos de los casos, la justicia restaurativa, o la justicia de la reparación integral, que es permitida en nuestro ordenamiento de fondo, en el artículo 59, inciso sexto, al menos en el Código Penal de la Nación, digamos, en relación con lo que se encontraba en vigencia del Código de Procedimiento de la Ley 27.603, que después se reformó, y ha entrado en vigencia en algunas provincias y que nos lleva al Código de Procedimiento Penal Federal. Creo que la experiencia ha sido positiva, pero es positiva en la medida que todas las partes puedan tener participación. No podemos olvidarnos nunca
que la participación y la opinión de la víctima, más allá de que se encuentre representada en muchos casos por el fiscal, es importante que, digamos, si lo desea, esté en la audiencia, es importante que se pueda expedir y es importante en la resolución del conflicto su conformidad, porque muchas veces esta restauración en el conflicto, esta posibilidad de la reparación integral es mucho más beneficiosa y la víctima en muchos de los casos, aunque parezca increíble, lo que quiere o lo que necesita es, digamos, encontrarse allí y, o sea, necesita un pedido de disculpas. O sea, muchas veces no busca ni una reparación económica, no busca, o sea, venganza, busca que le pidan disculpas por el hecho. Y eso sirve muchas veces, digamos, como una medida reparatoria absoluta, que aquel que la damnificó de frente, y lo digo por haber estado en ese tipo de audiencias, o sea, no es una cuestión teórica, desde el momento de que era defensor oficial, después, o sea, cuando fui fiscal, y ahora como juez integrante del tribunal, lo mismo como juez de instrucción, donde propiciamos ya por el año 1996 la mediación y la conciliación positiva. Pero ahora que lo podemos hacer específicamente, ese pedido de disculpas es reparador. Y entonces es importante en todos los casos la participación en el proceso de la víctima, como bien lo decía el doctor Torres, más allá de las perfecciones que puede darse en los ordenamientos sustantivos o procesales. Sí, además, según también el tipo de delito, la pena no tiene capacidad de resolver los conflictos. En realidad la discusión me parece también pasa por ahí, ¿no? Y lo único que debemos tener algún tipo de precaución, porque esto es una nueva lógica de resolución, demostrar además que el sistema penal en algún punto es ineficaz para resolver, como dije antes, los conflictos, no hay una sanción reparadora. Esta es la clave, digamos, me parece en la pregunta. Y lo único que, bueno, lo único, me parece, el único riesgo es no pasar de, por ejemplo, de una euforia por la resocialización, como nosotros discutimos respecto del imputado, a una euforia por la reparación al lesionado. Parece que tenemos que buscar como un equilibrio, encontrar un camino, siempre aceptando que el derecho, que el sistema penal o el proceso penal no repara, no es reparador. Entonces, tal como decía Ricardo, en momentos o hay situaciones en que la víctima puede y debe, además tiene el derecho a ser reparada de una forma distinta. Esto significa que la víctima es mirada, es escuchada, y además es individualizada, es decir, lo que hablábamos hoy en la charla mía, que tenía que ver con hablar con cada víctima en forma individual, no hablar de las víctimas, de los delitos. Así que esto es importante. No quiero dejar pasar la ocasión de transmitirle, en este caso al doctor Torres, el agradecimiento que puso en el chat la señora Jimena Duris, que le agradece por su disertación y le agradece al CAM por el compromiso en el tema. La señora Aduris es la mamá de Ángeles Rawson. Está también, creo que está también, porque no la encuentro en el chat con el nombre completo, Beatriz Regal, o por lo menos estaba invitada, la madre de Wanda Tadei. Bueno, le quería transmitir, doctor, ese agradecimiento que le hace la señora. Gracias, Jimena, gracias. Gracias por sus palabras, gracias por estar presente acompañando al colegio en esta charla. Muchas gracias. A ver si hay más. Hay reflexiones, digamos, sobre este tema, sobre lo que están hablando. Quería mencionar una cosa, ya que está en base a algo que había dicho el doctor Basílico cuando empezó su intervención. Mencionó a la Fundación Sijuso, y me mencionó a mí, le agradezco, doctor, que me haya mencionado. Este evento que estamos asistiendo ha sido organizado por el Colegio de Abogados de Morón y por la Asociación de Magistrados. La Fundación Sijuso, y aprovecho para pasar el chivo, va a tener el gusto de tener a ambos doctores
en el mes de septiembre dando un curso introductorio sobre crimen organizado, corrupción pública y compliance. Va a ser los días 18 y 25 de septiembre, de 18 a 22 horas. Están todos invitados, es un curso abierto y no arancelado, que obviamente se va a dar por Zoom, que es nuestro inseparable compañero hoy día, así que ya le estoy pasando la primicia, porque en realidad todavía esto no estaba siendo publicitado. Le estábamos pasando el programa ahora a los doctores para que le dieran la última mirada. Y eso es la antesala de un curso más extenso que se dará, si Dios quiere, el año que viene. Veremos si por Zoom o presencialmente. Me voy a fijar si hay alguna otra pregunta. Hay muchas felicitaciones, y no, me parece que preguntas concretamente no tenemos, ¿sí? Muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias Jorge por haber hecho de anfitrión de las preguntas. Les agradezco infinitamente. Bueno, me quedan muchas personas que estoy viendo ahora, la doctora Mariela Pérez, que es consejera de nuestro colegio de abogados. Tengo a alguien que no casualmente se apellida igual que yo, pero que tiene muchos más galardones, que es Gerardo Frega, que es juez de Cámara Penal en La Matanza. Bueno, y el doctor Pachila, que no lo presenté, es el secretario del colegio. Bueno, todos muy entusiasmados por esta charla que realmente cubrió largamente las expectativas. Y bueno, y esperamos, en este caso ahora hablo un poco como secretario de la CIFUSO, que también todo lo que estamos programando juntos pueda tener el éxito que esperamos, y que la provincia de Buenos Aires, inclusive estamos saliendo fuera de la provincia, que eso también pasa, pueda recibir de todas estas enseñanzas y todo lo que tenemos para trabajar. Es mucho. Así que de mi parte, no más que agradecerles y decirles nuevamente que el espacio del Colegio de Abogados de Morón es también su casa, y que agradecemos la flexibilidad de dos magistrados con mucho esfuerzo y con mucho reconocimiento dentro de la provincia, que se hayan dignado a acercarse a charlar con nosotros de par a par y contarnos sus experiencias. Para nosotros es muy valioso y esperamos contar seguramente. Lamento decirles que los vamos a volver a invitar y los vamos a volver a perseguir, porque somos así seguidores como perro de sulky. Nos gusta exprimir a los que tienen mucha generosidad. Así que, de nuevo, muchas gracias. No, Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, gracias por todo, y la verdad que ha sido un honor. Gracias por la invitación y gracias por estar. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Un aplauso silencioso en todo caso, pero intenso. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.